Retención de la placenta, en vacas. Varios factores se han asociado con un mayor riesgo de retención de placenta. Los más importantes se enumeran a continuación: factores mecánicos, parto difícil, distocia, gemelos, muerte fetal, aborto. Factores nutricionales, deficiencia de minerales y vitaminas, bajos niveles de calcio en la sangre. Factores de manejo, estrés, obesidad. Enfermedades infecciosas, brucelosis, leptospirosis, IBR, BVD. Después de un parto normal, el sistema inmunitario reconoce los cotiledones fetales como cuerpos extraños y los ataca. Se destruyen las uniones entre cotiledones y carúnculos y se expulsan las membranas fetales. Sin embargo, cuando el sistema inmunitario se debilita, no puede degradar esas uniones y se produce la retención de las membranas fetales. Hay varios factores muy importantes para una buena respuesta inmune que deben tenerse en cuenta para prevenir la retención de las membranas fetales. Niveles de calcio en la sangre. Verifique la diferencia de aniones catiónicos en la dieta. Minerales y vitaminas en la dieta. Asegúrese de que la ración seca de las vacas esté adecuadamente equilibrada. Pérdida de peso corporal. Durante el primer plano del periodo seco, facilite el acceso a alimentos frescos y sabrosos para estimular el apetito. Ensilajes de calidad. El moho y las micotoxinas deterioran la respuesta inmune. Estrés. Evite situaciones que inquieten a los animales cerca del parto, cambios en la dieta, ruidos, entre otros. No se recomienda la extracción manual de las membranas fetales. Después del parto, las paredes uterinas son delgadas y frágiles, y la manipulación del útero puede causar daño. Recortar las membranas fetales puede disminuir la suciedad atrapada por las membranas fetales. Sin embargo, se perderá la fuerza de tracción del peso de las membranas fetales.